inversión desarrollados en el sector agrícola, florícola, pesquero, industrial y de servicio. Ingeniero Carlos Cabrera, le paso la palabra. Bienvenido a nuestro club. Muchas gracias, gracias por la invitación. Un saludo fraterno a todos quienes están en esta videoconferencia. Quisiera iniciar agradeciendo a Juan Ramón por la invitación. Es importante mirar qué es lo que el Ecuador puede ofrecer y qué puede hacer y hacia dónde poder dirigir la batería de políticas y de proyectos para poder pasar o traspasar el tema de la crisis, tanto financiera como mundial en el tema del COVID. No sé si me pueden decir más o menos qué tiempo requerirían o qué tiempo se dispone para poder ser más preciso. Juan Ramón. Carlitos tiene 30 minutos. Normalmente hacemos de exposición para dejar unos 10 minutos abiertos a cualquier pregunta que los compañeros quieran hacerte después de la exposición. Ya voy a tratar más sucinto y rápido porque hay bastante material. Voy a tratar de ser lo más preciso posible. ¿Puedo compartir la pantalla? Sí, está disponible. Sí puede. Ahí se puede ver la pantalla. Sí, sí. Ya, bueno, más o menos el contenido que he preparado es la visión de negocio que el Ecuador debe hacer, el tema de determinar polos de desarrollo para poder aprovechar economías de escala, un polo agroindustrial post-COVID que se lo está preparando con el Ministerio de Comercio Exterior, un enfoque específico de proyectos que podrían entrar dentro de este polo agroindustrial. Y por último, un programa que se llama Fondo Emprende, que es una oportunidad para la inversión que ahorita ya está lanzado para MIPYMES, para micro, pequeñas y medianas empresas. Entonces, empecemos primero definiendo tres ejes principales, que es la competitividad sistémica, como podemos observar en la parte C, el tamaño y la demanda de mercado, y los recursos que tiene un país. En esos tres ejes, todos los países se van ubicando de acuerdo a sus ventajas competitivas para poder lograr el mayor aprovechamiento. En ese sentido, existen varios, les hemos denominado varias cajitas, ¿sí? Son los países, por ejemplo, fantasmas, en el caso 1, ¿sí? Que no tienen muchos recursos y tampoco el tamaño de mercado ayuda y tampoco tienen competitividad sistémica. El caso de Ecuador, y vamos a ir específico, es un exportador de commodities, igual que Angola o Argentina, por ejemplo, y el objetivo es que el Ecuador debería enfocarse en el desarrollo competitivo de clústeres industriales y agroindustriales que puedan permitir aprovechar los recursos naturales que tenemos hoy en Ecuador, ¿sí? Y empujar la cajita hacia el tema de agregar valor. Es decir, hacer el tema de competitividad sistémica para pasar de un modelo de exportador de commodities que somos hoy en día a un exportador con foco en la cadena de valor. Ahora, la pregunta es, ¿qué productos, qué hacer, cómo hacer y cómo se puede construir esta información? Dentro de la cadena de valor tenemos tres momentos, que es la extracción de materias primas, la transformación de las materias primas y la transformación de productos intermedios y productos de bienes finales. En esos tres segmentos, nosotros hemos determinado a través de varios estudios a lo largo de algunos años
dónde enfocarnos en la cadena de hidrocarburos, de minerales, de energía eléctrica, de recursos forestales, de la parte agrícola, pesquera y acuícola. Para poder intensificar y pasar desde la extracción de materias primas a la transformación y a los productos de bienes finales. Ese sería el objetivo de intensificar y darle a la cadena de valor la mayor cantidad de recursos o de margen que pueda el Ecuador con sus productos lograr con dos premisas. Considerando que el tamaño del mercado del Ecuador es pequeño, pero que en el exterior existe un sinnúmero de países que podrían consumir el valor agregado que podría dar Ecuador. Entonces nos hace falta dar un pasito más para poder intensificar esa cadena de valor y para eso necesitamos hacer e invertir en investigación, en desarrollo y en generación de capacidades que permitan que se aproveche economías de escala para lograr los objetivos de exportar no productos primarios, sino ya productos finales. Se han hecho varios estudios, como mencionábamos, a lo largo del tiempo, con compañías top a nivel mundial, como Bain & Company, por ejemplo, es una de las top a nivel de estrategia de negocio. A nivel mundial, más o menos los clientes de Bain & Company serán entre el 70 y el 80% del PIB mundial, más otras empresas de ingeniería como SNC Lavalin, Hartz de Alemania, Chaleco, Fluor, KBC, ISDEF, STCP y AIRO. Todas estas dentro de un paquete que se denominó industrias básicas, intermedias y finales y agroindustria. No vamos a entrar mucho en el detalle de esto, pero es importante saber que se contó con estudios con empresas del más alto nivel. Ahora miremos qué puede hacer el Ecuador. El Ecuador puede desarrollar industrias intermedias, agroindustria e industrias básicas. Como vemos, el Ecuador en un territorio tan pequeño tiene posibilidades de desarrollar polos industriales, agroindustriales específicos en muchas actividades dadas las características que tiene el país, que es lo que nos falta tener una coherencia en la política pública, una coherencia en el creer que podemos hacer el valor agregado. Hay que un poco también entrar en el tema de escalamiento hacia la exportación, con valor agregado. Y para eso también hay que trabajar en el tejido empresarial para que el empresario tenga las condiciones, y no solo las condiciones, se arriesgue a internacionalizarse. Uno de los problemas que tenemos en el Ecuador es que las empresas se hacen locales, ¿sí? Y solo miran el tema nacional. Y eso tiene una desventaja. Nuestro tamaño del mercado es muy pequeño. Por lo tanto, debemos buscar productos que tengan competitividad global. Al final del día, todo lo que son barreras arancelarias es una estructura que no permite que la economía o el país pueda ser competitivo globalmente. Entonces hay que mirar desde el punto de vista de cada sector qué es lo que mueve la aguja de la rentabilidad y también la distribución de los costos para ver dónde ir cerrando las brechas de competitividad por sector. No es suficiente tener leyes de incentivos generales, porque cada sector es específico, por lo tanto hay que estudiar cada sector para ver dónde y qué valor le podemos dar dentro de la cadena. ¿En qué puede el Ecuador insertarse en la economía internacional con productos que tengan valor agregado y que sean necesarios para el mundo? Esa parte es súper importante, que sean necesarios para el mundo.
porque la mayoría de productos que nosotros tenemos, como por ejemplo flores, sí, no son necesarios en una época de crisis. Por ejemplo, banano hoy en día es interesante porque banano aporta ciertos tipos de nutrientes que el mundo está consumiendo en vista de cambiar esa estrategia alimentaria, sí, hacia lo que son productos orgánicos y productos frescos. Por lo tanto, hay algunas apuestas que se pueden hacer que son muy interesantes. De todo este mapa que vemos aquí, ¿sí? Vamos a hacer hincapié en un clúster. En este clúster estamos hablando de aprovechar la infraestructura que se generó alrededor de la refinería del Pacífico para generar un polo agroindustrial que permita desarrollar esa zona aprovechando el acueducto La Esperanza, que estaba destinado para suministrar agua a la refinería del Pacífico y convertirle a una zona que no tiene agua o tiene agua que es muy dura, que no es muy beneficiosa para la agricultura, en un potencial agroindustrial. Asimismo, existen en la Amazonía ecuatoriana, existe en nuestra selva amazónica bioinsumos agrícolas y biofarma que podríamos aprovechar para ir encadenando el tema orgánico, biológico y de farma y de insumos agrícolas, tanto en el oriente, en la parte de Loja, en la parte de Quevedo, que es la zona agroindustrial, y enfocar y empujar hacia el tema de un clúster de polo de desarrollo agroindustrial. Ahora, ¿cuál sería el plan maestro? ¿Cuál sería el sueño que de aquí a 10 o máximo 15 años podría desarrollarse en esta zona? Tenemos ya un complejo industrial por el tema del eje de desarrollo de la industria tunera, donde está el recuadro rojo y específicamente en el centro es donde anteriormente se iba a desarrollar la zona especial de desarrollo, y lo que queremos es potenciar desde el punto de vista agroindustrial. Tenemos el área de reserva forestal, ¿sí? Las ciudades, ¿sí? Para poder generar este clúster agroindustrial, yo necesito darles las condiciones habilitantes para que los trabajadores que van a desarrollarse ahí puedan tener una vida digna. Y ahí viene el tema de planificar una estructura que no solo va al lado de el desarrollo agroindustrial, sino va también en el desarrollo de vivienda, de educación, etcétera, etcétera. También tenemos, sí, un amortiguador verde en esta zona que hemos determinado y un cinturón turístico. Entonces, en esta parte hace todo el sentido del mundo desarrollar una zona agroindustrial para, primero, aprovechar la infraestructura que tenemos, desarrollar zonas que no han sido desarrolladas, ¿sí? Y generar recursos con valor agregado. Hemos medido varias condiciones dentro de los desarrollos y los planes que tienen Manta, Montecristi y Jaramillo para poder determinar si es factible desarrollar esta zona. Eso es lo que es la refinería, lo que era la refinería, ese asentamiento que se hizo. Ustedes pueden mirar alrededor, son tierras que nunca han sido cultivadas. Entonces, estaríamos hablando de al menos desarrollar unas 5,000 hectáreas vírgenes, de terrenos vírgenes libres de toxicidad, para buscar localizar productos orgánicos y nutracéuticos y generar, porque ya la ley tiene generado incentivos tributarios, lo que hay que hacer es aprovechar esos incentivos tributarios y de inversión
para poder desarrollar la zona. Aquí hay un tema muy importante. El mundo está girando hacia productos nutracéuticos, ya no solo productos orgánicos, sino productos que al consumir nos den salud. Y ahí tenemos un esfuerzo que se ha hecho desde el lado de banano, por ejemplo, donde un banano en Japón se comercializa en $5, pero un banano que está potenciado desde el lado nutracéutico, desde su origen, desde la composición del suelo, el crecimiento, la parte orgánica y la cantidad de micronutrientes que ese banano, que se diferencia del otro banano, que es llano, le da un poder de valor de $5 por cada banana. Entonces, el Ecuador sí puede lograr productos nutracéuticos en tomate de árbol, en uvilla, en todos los productos que el Ecuador pueda proponerse, mirando siempre segmentación y focalización del mercado a este nicho nutracéutico. Igual en el tema del cacao, igual en el tema del café, tenemos que ir migrando hacia una nueva cultura. ¿Y por qué la agroindustria? ¿Por qué decimos la agroindustria? Nosotros somos un país pequeño y somos tan bendecidos que tenemos, no tienen idea qué cantidad de micronutrientes tiene el país como para poder desarrollarse y poder desarrollar también el lado médico desde el punto de vista orgánico. Entonces, ¿cuáles son las oportunidades de desarrollo que pueden existir en un clúster de esta naturaleza o en un polo de esta naturaleza? Empezamos desde la fase agrícola, la fase industrial, la fase comercial, y aquí hay que hacer un mix entre el corto plazo, el mediano plazo y el largo plazo. Ya tiene que ver con qué sembrar, qué procesar, qué industrializar. Nosotros no podemos quedarnos esperando a cultivos de perennes que se demoran en desarrollarse 3, 4, 5 años, y debemos hacer una mezcla para que cultivos de ciclo corto puedan comenzar a dejar recursos económicos a la población y obviamente al Estado también, y paralelamente trabajar en semiperennes y perennes para lograr un equilibrio. Sin flujo de caja no existe, puede ser un sueño muy lindo, pero si yo no tengo un retorno un poco ágil de la inversión, voy a estar en este círculo vicioso. ¿Qué es lo que en cambio ocurre con el tema de industrias básicas? En industrias básicas nosotros tenemos una alta competitividad sistémica con respecto al aluminio, por ejemplo, ¿sí? Donde que mueve la aguja de la rentabilidad del aluminio y la energía eléctrica, y nosotros podemos tener grandes proyectos de energía eléctrica. Una planta de mínima escala de aluminio consume alrededor de 1.200 megavatios de potencia, es decir, casi un Coca-Cola Sinclair. Entonces, esos proyectos que son de largo plazo, que pueden darnos un salto más bien hacia el tema de refinación y fundición de cobre, hacia el tema de aluminio, con obviamente palancas que mueven la rentabilidad de esos productos a nivel global. Debemos mirar primero que debemos hacer el corto plazo para tener los recursos suficientes para que del corto plazo se vaya relocalizando al mediano y al largo plazo. Aquí tenemos una foto de las oportunidades de inversión que puede generar un polo agroindustrial. Ahora, miremos un poquito el enfoque de qué proyectos podrían o tendrían sentido desarrollar en una zona con esas características y con ese tipo de suelos y cuál pueden ser las oportunidades. Entonces, aquí estamos planteando hacer una zona especial de desarrollo para la fase industrial, pero para esa zona especial de desarrollo necesitamos localizar industrias que nos permitan dar ese salto
de valor agregado. Entonces, tenemos el tema de bioinsumos y farma. Bueno, este sería el proyecto de la sede agroindustrial. Más o menos estamos hablando de una inversión de 127 millones en 3 fases para habilitar una zona industrial en 330 hectáreas, habilitada con el lado industrial 230 hectáreas, y esto dependerá de cómo se va analizando y cómo se va terminando los estudios que ya estamos iniciando sobre el tipo de suelo, sobre qué cultivos se pueden hacer en la zona y poder ir desarrollando. Entonces, aquí viene el desafío. En el desafío estamos hablando de una planta, por ejemplo, de bioinsumos y fitofarma. Una planta abastecería el lado agrícola para poder empezar desde el inicio la trazabilidad orgánica y nutracéutica, y la otra es tomar los productos y transformarlos en el tema fitofarma, en el tema ya medicina orgánica para el tratamiento de muchas enfermedades. Esto tiene que ver también, yo no sé si me había comentado Juan Ramón que Carlitos Falconil hizo una presentación, creo que la semana pasada. Esto tiene mucho que ver con este tema, con el tema de bioinsumos y con el tema de fitofarma. El siguiente rubro importante para poder tener una agricultura que tenga los mejores rendimientos en toneladas por hectárea o en productos por hectárea es partiendo desde la base genética de qué material voy a sembrar. La mayoría de éxitos que hemos tenido en el Ecuador y a nivel mundial también sobre el tema agroindustrial parten de una muy buena estructura del conocimiento del suelo, pero una gran parte pasan por el material vegetal. Si yo tengo un muy buen material vegetal, tengo gran parte del éxito del cultivo asegurado. Por tanto, es importante que el Ecuador trabaje en el tema de laboratorios de propagación, germinación y plantas certificadas. No hemos desarrollado la cadena de viveristas ni semilleristas, lo cual es un error, y hemos trasladado, es parte de esa responsabilidad, al Estado con el tema del INIAP. Pero no es suficiente porque la lógica del sector público versus la lógica del sector privado es completamente diferente. La urgencia que tiene el sector privado de mejorar calidades, de mejorar productos, de hacerle más orgánico al esquema, no conversa o no tiene la misma lógica que el público en el tema con el INEAP, por ejemplo. Entonces, alinear esas dos visiones es bien complejo. Más bien lo que debería hacer el sector privado y el país sería desarrollar viveristas, ¿sí?, y semilleristas certificados a lo largo y ancho del país para que puedan tener y entregar una planta que que tenga las condiciones y la calidad necesaria para garantizar una óptima producción. De ahí vamos entrando más en valor agregado, ¿no es cierto? El uso de microorganismos para generar plástico, por ejemplo. Ahí tienes dos tipos de usos en este proyecto, que es un proyecto de bioplástico a partir de microorganismos. En el uno, estoy reemplazando los plásticos de un solo uso y termoformados por estos chips que se van cultivando en unas piscinas, se les va alimentando y va sacando esta como natita que es una tela. Esa tela es construida por los microorganismos, ¿sí? Y tiene dos usos, el industrial y el médico. Y en el médico estamos hablando de, podría ser interesante el tema del reemplazo de piel, en el tema de infecciones y quemaduras, y puede ser muy interesante explorar en este sentido. Todo esto se puede desarrollar, ¿sí?, en este clúster que estamos hablando. ¿Qué tiene de diferente el Ecuador? No nos vamos a quedar mucho en esto.
son ingredientes activos originarios del macro y microcosmos ecuatoriano, uno de los repositorios más importantes del mundo de ingredientes activos únicos en su género, una alta demanda a nivel internacional de bioinsumos orgánicos. Esa es la oportunidad, la amplia disponibilidad de microcosmos microbiano, tecnología de alto interés de patente, mecanismos para poder obtener alimentos sanos, diferenciadores, fortalecidos, nutracéuticos y obviamente esta ola, esta nueva visión de la agricultura de los bioinsumos y de los productos nutracéuticos está cogiendo bastante fuerza en Europa y hay que aprovechar ese segmento de mercado máximo si ya firmamos el tratado, el tratado comercial con la Unión Europea. Hay que aprovechar el tema. Me voy a mover un poquito porque me está dando el sol en el ojo. Ya. Entonces, ¿qué tenemos en el Ecuador? ¿Qué nos hace de diferentes? O sea, el Ecuador tiene una botánica, una microbiología, una ecología, especialmente en la Amazonía, única en el mundo. Y eso no es algo, no es un cliché, esto está demostrado científicamente y miramos que hay varias comparaciones. Si yo me voy a Perú o a Colombia o en la misma selva amazónica de Brasil, y yo no encuentro la cantidad y la calidad de microbiología que existe aquí en nuestro país. Y eso hay que buscar cómo aprovechar. Otro segmento importante para poder dar valor agregado es el tema de utilizar la industrialización de los productos que ya exportamos. Y le podemos dar valor agregado a través de procesos como los procesos de liofilización. Podríamos, en vez de vender banana liofilizada, fresa, pitahaya, mora, piña, mango, villa, arándano y otros, y aprovechar esas condiciones para poder localizar estos productos con valor agregado en el mercado internacional. Nuevamente, el mercado local, uno de los problemas, tenemos un país rico en microclimas, tenemos un país rico en suelos, con muchos recursos, tanto en el tema de hidrocarburos, en el tema minero, en el tema de microorganismos, pero somos un país pequeño. Entonces, el tamaño del mercado no nos ayuda. Y como el tamaño y cambiar la visión hacia la internalización de valor agregado. Este cultivo de cáñamo y cannabis outdoor, que también puede hacerse allá en el clúster. Son varios ejemplos, sí, que hemos puesto un poco para decir que en el Ecuador sí se puede hacer valor agregado y el cultivo del cáñamo y el cannabis es un cultivo de ciclo corto. Por lo tanto, la velocidad con la que puede generarse el recurso económico es rápida, sí, y puede fortalecer un flujo de caja, a la vez es intensiva en mano de obra y genera empleo, a más de valor agregado. Ahora habrá que hacer un esfuerzo enorme en la adaptación de las plantas en Ecuador. Sí, los primeros desarrollos que tenemos de plantaciones ya un poco importantes en Ecuador, con semillas traídas de Estados Unidos y de Canadá, no nos dan mucha información, especialmente porque hay que estabilizar la planta para que no genere más THC del 1%. Por lo tanto, tenemos que trabajar genéticamente en Ecuador para poder estabilizar el tema, porque las semillas que nos vienen tienen un comportamiento diferente, ¿sí? Incluso entre ellas.
Entonces, ahí hay que hacer un trabajo intensivo para poder lograr ese objetivo. Colombia, que está mucho más avanzado que nosotros, no logra todavía cogerle el tema del suelo para que el THC no sea más allá del 1% y tienen problemas en ese sentido. Las leyes existen, los incentivos existen para el desarrollo de polos y sedes. Muy pocos los conocen y muy pocos están dispuestos a aplicarlos. Es decir, hay exenciones tributarias, hay lo que se llama un contrato de inversión para poder estabilizar o darle al inversionista la seguridad jurídica necesaria y que las reglas de juego sean iguales y no sean cambiadas durante el tiempo. Esta parte es súper importante. Cuando estuvimos asesorando a algún ministerio, lo que hicimos es sacar el tema de contratos de inversión. Fue una idea que nos surgió ante la denuncia de los tratados bilaterales de inversión para darle una estabilidad y una regla de juego. Fue una pelea titánica con el Ministerio de Finanzas para lograr introducir en el cuerpo legal la estabilidad en el contrato de inversión de la parte tributaria. Es decir, cuando uno firma un contrato de inversión con el Estado ecuatoriano, durante el tiempo que dure el contrato de concesión o el contrato de inversión firmado, que puede ser una inversión completamente privada, no tiene que tener vinculación con el Estado. Durante ese tiempo, las reglas de juego que se pactaron en ese contrato de inversión y que están expuestas en esas leyes no pueden ser variadas. Eso quiere decir que, por ejemplo, si mañana sube el impuesto al valor agregado o sube el impuesto a la renta o se inventan otro impuesto, el que firmó estos contratos de inversión tiene esa estabilidad para que las reglas de juego sean permanentes. Sin reglas de juego iguales y permanentes de un periodo de tiempo, no necesariamente incentivos, ¿sí? El inversionista, el que planifica, el que produce y el que arriesga el capital, no lo va a hacer. Entonces, hay que darle esas reglas de juego iguales, esas reglas de juego para que tenga para que tenga una visibilidad, ¿sí? Y una certeza mientras recupera la inversión a la cual está apostando. No sé cuánto tiempo más tenemos. Estoy sin el... Termínale nomás. Sigo, ya, bueno. Dentro de todo este andamiaje que hemos hecho de polos, de planes integrales de desarrollo, no solamente es desarrollar una empresa, sino desarrollar todo un ciclo que permita que todo se aproveche. Sí, porque tienes que dotar de infraestructura, educación, salud. Es un tema integral. Entramos a un tema que nos calificaron como operadores para un fondo que se llama Fondo Emprende del Gobierno, que es una oportunidad para la inversión. No son muchos los recursos que el Ecuador tiene hoy día, pero esta es una oportunidad para lograr lo que estamos hablando arriba. Es decir, este fondo viene de un fideicomiso que se compone del Ministerio de Agricultura. Los integrantes del fideicomiso es Ministerio de Agricultura, Ministerio de Comercio Exterior, de Producción, Comercio Exterior, Acuacultura y Pesca, Ministerio de Turismo, Ministerio de Finanzas y la Secretaría de Educación, el CNCID. El objetivo es impulsar la innovación productiva mediante la utilización de varios instrumentos financieros que no son crédito. Es capital semilla y capital de riesgo. Quiere decir que el gobierno va a localizar unos recursos importantes para poder propender a que se desarrolle, se haga investigación, desarrollo y por ende innovación. Vamos a mirar un poco aquí. ¿Dónde está? ¿Qué es innovación?
No salió el sonido. No sé si puedes compartir el sonido. Y ¿No Carlos, se escucha? no, tienes que dejar de compartir y volver a compartir con sonido para que marcarle la opción de que te comparta el sonido de la computadora. Deja de compartir y vuelve a compartir con sonido. Compartir y vuelvo a compartir. Y compartir con sonido, ¿no es cierto? Sí. Sí. No hay audio. Cuando escoges compartir, en la parte inferior pones compartir audio de la computadora. Es una pestañita que tienes que activarle. Abajo. Estás sin audio, Carlitos. Micrófono. Y ahí donde está compartir sonido de la computadora. Sí, correcto. Ajá. Un cheque Ya. tienes que activar. Y ahí le aplasto acá para volverle a entrar, ¿no es cierto? Exacto. Y ahí ya se va a Ya. compartir el audio. Ajá. Ya veamos. Uy. Innovación es la aplicación del conocimiento científico-tecnológico para obtener bienes, servicios o procesos nuevos o significativamente mejorados que genera impactos sociales, económicos, ambientales, culturales o tecnológicos. Producto innovador es un bien o servicio nuevo o significativamente mejorado con valor agregado. Se considera nuevo producto cuando tiene características fundamentales diferentes u otras aplicaciones de sus similares ya existentes. Y producto significativamente mejorado se refiere a un producto previamente existente cuyo desempeño fue sustancialmente aumentado o perfeccionado y que presenta cambios en los materiales, componentes o características. Proceso innovador, aplicado tanto a los sectores de producción como a los de distribución, se logra mediante cambios significativos en las técnicas, los materiales y/o los programas informáticos empleados, que tengan por objeto la disminución de los costes unitarios de producción o distribución, a mejorar la calidad o la producción o distribución de productos nuevos o sensiblemente mejorados. Las innovaciones de proceso incluyen también nuevas o sensiblemente mejoradas técnicas, equipos, programas informáticos utilizados en las actividades auxiliares de apoyo, tales como compras, contabilidad o mantenimiento. Visítanos en www.fondoemprende.gov.es. Bueno, aquí presentábamos un tema, es hacia dónde se enfoca este Fondo Emprende, qué es un producto innovador, qué es un proceso innovador, y cómo, vamos a ver después cómo se puede aplicar a este tema y qué ventajas tiene. Otro tema importante determinar es el prototipo, es decir, ¿qué significa prototipo? Es una primera versión de un nuevo tipo de bien o servicio o proceso, ¿sí? Y un producto mínimo viable es un mínimo de características necesarias para lograr validar la hipótesis asumida en la innovación, en la planificación del emprendimiento. Ahora, dentro de todo este proceso, la ley ecuatoriana y estos
Y estos programas están basados en el código Ingenios y está también basados en unas bases y en unos reglamentos que ya se lanzaron y donde tienen claro el tema de las etapas de innovación y de los conceptos de cada etapa. Entonces, la idea proyecto, que es uno de los bloques de Capital Semilla, es para los proyectos que se encuentran en el desarrollo de un proceso innovador, de un prototipo o de un producto mínimo viable. Volvamos a hacer hincapié en que este fondo no es un crédito, sino más bien es un aporte del Estado hacia el desarrollo de la innovación. Puesta en marcha. Luego de la idea, la puesta en marcha se refiere a los proyectos formulados para iniciar con la fase ya de producción, distribución y comercialización del bien o servicio o para la implementación de uno o más procesos innovadores. Cuando yo ya tengo desarrollado el producto, el prototipo, el producto mínimo viable o el proceso innovador, en ese momento yo voy a requerir de recurso financiero, de plata, para ponerle en producción esa innovación. Y finalmente, la última etapa de la innovación es la solución, que se refiere a la etapa ya de la evolución de actividad económica, que mediante el mejoramiento de bienes, servicios y o procesos, logrado por la aplicación de nuevos conocimientos y o tecnologías, busca incrementar la rentabilidad de la empresa, ya sea mediante el aprovechamiento o la expansión de la capacidad instalada y o crecimiento comercial. A esto se denomina innovación productiva. Para poder tener claro el tema, ¿no es cierto? Una idea proyecto puede ser un prototipo. Por ejemplo, ¿cuál puede ser? Me acuerdo de uno de los proyectos, puede ser un dispositivo que infla las llantas para el momento que se te pueden robar el auto. Tú desde tu celular haces que se desinflen las llantas, por ejemplo. Ese es un prototipo. Entonces, la primera parte para la que está diseñado el programa es para desarrollar ese prototipo, ¿sí? La segunda, la puesta en marcha, es para dotarle del equipamiento para que ese equipamiento te logres producir ya para la venta. Entonces, ya paso la fase experimental, paso las pruebas en la idea del proyecto y en la puesta en marcha pido los recursos para poner ya la planta de producción. Y en la tercera, yo ya tengo en el mercado algunos años, yo ya exporto, o yo ya vendo en el mercado local los productos, y lo que necesito es plata para aplicar un proceso con nueva tecnología que me permita bajar mis costos o incrementar mi producción o migrar a un mercado, ¿sí? Por ejemplo, una empresa que puede ser exitosa, que tenga productos muy buenos en el mercado local, pero que le haga falta todo el esquema de distribución, procesos y maquinaria para poder llevar ese producto hacia el exterior. Entonces son 3 etapas. Ahora vamos a desarrollar qué es lo que cuenta ahorita este fondo. Este fondo cuenta con, en el caso de Capital Semilla, que es idea, que ya miramos qué es lo que se trata, y en marcha, pues está localizado $7 millones, y en Capital de Riesgo está localizado $2 millones. Los montos. El monto máximo por postulante en idea son $100,000, sí, lo que el fondo le puede dar, máximo 100,000, y el fondo da hasta el 80% del total del proyecto. Que no pase de 100,000 en idea y que no pase de 250,000 en marcha. Vamos primero a desarrollar MIPYMES Capital Semilla y luego vamos con Capital de Riesgo. El tipo de postulante que puede acceder a estos recursos es persona natural o persona jurídica. El tipo de vinculación es no societaria. ¿Qué quiere decir aquí? Que el Estado o el porcentaje de participación del Estado en este emprendimiento, en este proyecto específico, Capital Semilla, sea idea o en marcha, se circunscribe
al proyecto innovador y a los beneficios que ese proyecto, o ese producto, o ese servicio innovador le va a dar en el tiempo. Ya vamos a mirar cómo se puede, cómo se le retorna al Estado los recursos y qué beneficios tiene. Dentro de la ley se habla en el Capital Semilla de que el Estado participará en la utilidad o beneficio entre el 5 y el 9%, dependiendo del total del aporte del fondo en el total del proyecto. Hasta que el emprendedor, el innovador, le devuelva la parte reembolsable. El tipo de recurso en este Capital Semilla es un porcentaje reembolsable y otro porcentaje no reembolsable. Ahora vamos a la parte de la derecha, ¿no es cierto? En capital de riesgo las condiciones cambian. En capital de riesgo, si el monto máximo por postulante es $400,000, la condición es que no sea más del 40% lo que pone el fondo en el proyecto innovador. Necesariamente tiene que ser una persona jurídica y aquí la vinculación es societaria. El Estado pasa a ser accionista, ¿sí?, del total de la empresa con la participación minoritaria de hasta máximo el 40% y adquiere acciones o participaciones del total de la empresa, el Estado. Aquí hay un tema importante que tanto en capital semilla como en capital de riesgo, la condición jurídica de los intervinientes va a ser siempre la condición de origen. Es decir, si es persona natural, si es de empresa, empresa. ¿Qué quiere decir esto? Que en el caso de las acciones del Estado, sí, las leyes que van a regir son las que les rigen a las empresas. Es decir, estamos hablando de la superintendencia de compañías, del servicio de rentas internas, no las leyes que les rigen al sector público. Que no nos olvidemos que este es un fideicomiso que dentro de la ley establece que se respeta la norma jurídica del postulante. Por lo tanto, el Estado lo que tendría es unas acciones en el un caso y en el otro un derecho de participación o de beneficio. Nada más. Vamos a ponerles un ejemplo muy rápido de cómo qué beneficio tiene. Supongamos que nos vamos al tope, al 80% del total del proyecto, que financie, pongamos idea, $100,000. Esto quiere decir, en esos $100,000, ¿sí?, que si es del 80%, el aporte del emprendedor sería 25, la inversión total 125. La participación del Estado es en base a una tabla, en base a una ecuación exponencial que hizo el CENESID. Estamos hablando del 80%, le corresponde el 9. Y aquí hay una parte importante. ¿Por qué decimos que es un aporte significativo al desarrollo de la innovación? Porque hay una asignación reembolsable, que es 11,250, y una asignación no reembolsable de 88,750. Del total que me dé el Estado, yo le tengo que devolver 11,250 y el resto es una donación que hace el Estado. ¿Cómo se contabiliza? Para ir rápido, porque creo que ya se acabó el tiempo. Se contabiliza en el caso de los 11,250 reembolsables como una cuenta por pagar en los pasivos en balance general y en no reembolsable como una cuenta de donación que se registra en reservas en el patrimonio como balance general. Como pueden ver, aquí la apuesta del gobierno, claro, no con todos los recursos que se quisiera para impulsar la innovación, la apuesta del gobierno está dada a dar asignaciones no reembolsables por proyectos que cumplan con los requerimientos de innovación.
cómo se sale, cómo se va saliendo. A medida que voy generando la utilidad, voy a ir rápido porque ya se acabó el tiempo, a medida que se va generando la utilidad, supongamos que pierdo el primer año, que el año 2 gano, que el año 3 gano, siempre voy a tener el beneficio del 9% hasta que yo devuelva el último dólar de la parte reembolsable. El momento que devuelvo el último dólar en la parte reembolsable, dejo de ser socio del Estado. Deje el Estado ser socio mío en ese 9% en capital semilla. Por tanto, el momento que yo devuelvo los 11.250, ya no tengo que darle la participación del 9% al Estado por ese recurso que me colocó. En el otro caso, en el capital de riesgo, hay una recompra programada de acciones. Aquí no hay parte reembolsable ni no reembolsable, sino hay una recompra en el tiempo de las acciones sobre el valor patrimonial del ejercicio fiscal de cada sitio. Y por último, porque ya creo que el tiempo está bastante apretado, sí, pueden postular en la página que es fondoemprende.gov.es. Hay que registrarse en el programa. Hay un programa de capacitación que hay que hacer. Luego de ese programa de capacitación hay que hacer un video pitch. Hay unas encuestas que hay que llenar y luego pasa ya a la aplicación del modelo financiero y del plan de negocios para postular por estos recursos. Ya me quedé sin voz. Muchas gracias, Carlitos, por la exposición. Compañeros, si tenemos alguna pregunta o no respecto de la exposición. Pedrito, ahí para que le des micrófonos. Ok, que me levanten la mano, por favor, antes un segundito. Ya les doy micrófono a todos, ¿sí? Un segundo, por favor. Que reactiven nomás los audios. Quienes deseen hablar. Juanito, reactive el audio. Creo que Carlos García también quiere hablar. Y Fausto. Bueno, Me quedé sin aire. si me permiten. Buenos días, un saludo Buenos muy días. especial ¿Quién tiene la palabra? al ingeniero Carlos Cabrera, una exposición brillante. Quien habla es educador de toda la vida y para mí es un tema muy nuevo, aunque lo he conocido de una manera muy genérica. Yo he tomado nota de su magnífica intervención y los diferentes aspectos. Tengo una reflexión en voz alta y probablemente parte de un prejuicio. Pese a que un buen tramo de mi vida es igual a la administración pública. Hay un prejuicio, digo yo, en cuanto a la concepción del Estado como administrador. Y eso creo que es un prejuicio que no ha podido ser superado por la realidad. Hay que reconocer los esfuerzos del Estado para modernizarse y abrir una relación público-privada para desarrollar proyectos sustentables, en este caso de desarrollo sostenible, que me parece brillante. Entonces, mi pregunta de Estado, para el desarrollo de estas propuestas de reconocer la importancia de que los niños y jóvenes puedan conocer. Sí, muchas gracias por la pregunta, muy interesante. Siempre va a ser un mix, porque siempre se va a requerir de política pública para que pueda el sector privado. Lo que ahí hay que recalcar es que la inversión tiene que venir del lado privado. De los polos de ser inversión privada con ciertos incentivos
y seguridades jurídicas que le permita tener la certeza privada de que debe ser un ente regulador, no debe ser un ente ejecutor. Y ahí viene una paradójica que es importante, es decir, cuando al privado no le resulta rentable, el Estado tiene que tener una respuesta. Porque no todos los proyectos, por economías de escala o por cantidad de usuarios, en el caso de servicios, son rentables per se. Por lo tanto, es súper importante que el Estado también entre en un proceso de regulación y también puede intervenir en la cadena. En el tema de subsidio, y tiene que tener dos condiciones. Bueno, yo tengo una visión diferente del tema desde el punto de vista de la doctrina social de la Iglesia, pero claro, es personal mía con respecto a la encíclica, a la Centesimus Annus, donde el ser como tal, ¿no es cierto?, tiene dos condiciones. ¿El capitalismo es bueno o es malo? El capitalismo es bueno en tanto en cuanto ese capitalismo sí cumpla con dos condiciones, con la condición de solidaridad y de subsidiariedad. Cuando aquellas poblaciones que no pueden, por su condición, sí, pueden pagar los recursos, tienen que tener un equilibrio. Entonces, la estructura es un equilibrio entre lo público y privado, en lo reglamentario, pero también en cubrir las necesidades que el otro, ese otro, ¿no es cierto?, per se, por sí mismo o por el sistema privado, no lo pueda hacer. Pero esa es ya más bien una condición personal, de aplicación personal, que se trasluce obviamente en política el momento en que uno ejerce el poder. Entonces, siempre va a haber no hay la fórmula mágica para poder hacerlo. Ahora, desde el otro lado, en el tema de la innovación, yo celebro que el gobierno por fin, porque este fondo fue estructurado hace, creo que fue unos 5 o 6 años atrás, si por fin esté sacando estos productos y no tenga inmovilizado el recurso financiero para el tema de innovación. Por algo empezamos, es decir, la innovación sí requiere recursos no reembolsables para poder fomentar y poder hacer que crezca esta ola de nuevo conocimiento. Por otro lado, el tema de educación es súper importante. Yo creo que en las escuelas, en los colegios deberían introducir el tema no solo del área financiera, sino más bien un poco de todas las profesiones, para que los muchachos se orienten a ver qué vocación es la que necesitan y tengan las herramientas para poder salir y defenderse. Muy amable, gracias. En honor al tiempo y de la reunión, no sé si tenemos una pregunta más y con eso le agradecemos a Carlitos y cerramos. Juanito. Muchas gracias, Juan Ramón. Ya, muy interesante la presentación. Muchas gracias, señor Cabrera. Pero tengo una gran inquietud. Obviamente que para poder avanzar con la producción, con la productividad, con el desarrollo de productos que se van a exportar, porque principalmente es la exportación de productos, necesitamos, sin lugar a duda, inversión extranjera. Y si observamos exactamente qué es lo que está ocurriendo, al Ecuador viene muy poca inversión extranjera. Cualquiera sea el motivo, la inseguridad jurídica, la ley de trabajo, lo que sea. Pero si comparamos la inversión extranjera en Colombia, si comparamos con la inversión extranjera en Perú, nos tenemos que hacer la pregunta, ¿qué tenemos que hacer para poder tener una inversión extranjera similar a Colombia y a Perú? Esa es la pregunta.
Uno de los principales problemas que tiene el país es la seguridad, la estabilidad de política pública. Ese es un problema. Un problema que más o menos se trató de vencer con el tema del contrato de inversión. Es decir, la estabilidad jurídica existe. El problema no está en que la inversión aterrice porque tenga mayor o menor estabilidad jurídica en sí. El problema existe en que el Ecuador debe vender lo que es la rentabilidad del proyecto. Es decir, hay muchos proyectos cuya rentabilidad y cuya seguridad de inversión no requiere mayor problema, como el tema que hablábamos hace un momento de cannabis, etc. ¿Sí? Pero nosotros debemos cambiar también la política desde el punto de vista interno, porque no es que en el Ecuador las empresas o varios grupos económicos no tengan el poder para poder invertir. Muchos de los empresarios no se arriesgan a cruzar el río de la internacionalización. Entonces el ejemplo lo da uno desde casa propia. No hay que esperar la inversión extranjera directa enorme para los grandes proyectos como aluminio, como cobre, como etcétera, etcétera, como refinerías, sino más bien hay que buscar relocalizar nuestra producción, nuestros procesos para poder lograr valor agregado hacia el exterior. El momento que nosotros cambiemos la estructura que tenemos productiva desde lo interno, sí, la situación se hace mucho más fácil, ¿ya? No solo es problema de leyes, el caso de Colombia es diferente. El caso de Colombia y de Perú, ellos tienen un esqueleto económico definido. No necesariamente es la parte legal, es la estructura de qué soy yo, qué quiero ser yo. El Ecuador, lamentablemente, hoy día es una cosa, mañana es otra. Entonces, todos debemos apuntarle a una estructura que diga el Ecuador, venga el gobierno que venga. Sí, el Ecuador y el ecuatoriano hace esto y el Ecuador tiene los recursos naturales para esta línea. Entonces, uno de los principales problemas que hay que atacar es la corrupción. Sí, pero la corrupción no está en la denuncia. La corrupción está en los procesos que uno tiene que poner para prevenir la corrupción. El Ecuador no está haciendo el deber de meter los procesos para prevenir. ¿Sí? Lo que está haciendo es denunciando cuando ya ocurre. Entonces, ahí hay que atacar. Otro problema que también es un flagelo que nos pega bastante es el lavado y el narcotráfico. Entonces, mientras el mundo en general, ¿sí? Está secuestrado por estos males, sí, también nosotros somos víctimas. Y al ser un país pequeñito, sí, como mercado, es más difícil para nosotros. Por eso es que económicamente, macroeconómicamente, la única ventaja que tenemos es exportar. Gracias, Carlitos. Creo que con eso podemos cerrar la conferencia. Te agradezco infinitamente que nos hayas dado esta charla y, compañeros, no va separado de la mano, como dijo Carlos, la idea de estas charlas que hemos organizado con Yasmín desde el Comité de Administración vienen enfocadas al COVID, principalmente en cómo cuidarnos, que fue Carlos Falconi, un poco la alimentación adecuada y ahora las posibilidades que tenemos como empresarios frente al COVID y la empresa frente al COVID y algunas oportunidades como es este fondo de inversión que existe de emprendimiento que existe ahora. Gracias, Carlitos, por ayudarnos con la charla. Ok, listo. Muchas gracias. Saludos, René. Señor secretario. Bueno, ahora informe del presidente.
En honor al tiempo, compañeros, simplemente comentarles que el día lunes tuvimos una reunión de directorio donde revisamos la prioridad de los proyectos y tenemos prevista esta semana también una nueva reunión extraordinaria de directorio para conocer la comunicación del comité de propuestas y conocer también las propuestas de los otros comités, no solamente del de proyectos, sino de los otros comités, con el fin de que la próxima semana en la asamblea podamos presentarles a través de los comités a la asamblea no solamente la propuesta para nuestro siguiente presidente, sino la propuesta de trabajo para este año, así como el presupuesto de este año y podamos aprobar en los tiempos pertinentes. Eso, señor secretario. Muy bien, gracias. Ahora en varios tenemos la intervención de Odd. Odd, por favor. Yo pido disculpa al César y Roberto porque tenemos que postergar la presentación de ustedes para la próxima oportunidad. El conferencista o la conferencia interesante absorbió demasiado, que tal forma que para respetar las reglas ya estamos un cuarto de hora pasado. Yo pido que podemos hacer estas presentaciones en la próxima oportunidad. Gracias. Muy bien. Señor presidente, entonces si ya no tenemos nada, prueba cuádruple. Varios. Ay, Michelle. Hay varios, hay otros varios. A ver. Sí. ¿Quién habla primero, René o yo? Yo tengo 2 puntitos. La semana pasada se dijo que se iba a decidir en esta reunión si seguimos con la hora de reunión de la sesión en la tarde o en la mañana. Se dijo que era más conveniente en la mañana porque la gente tiene que trabajar. Pero yo constato que tenemos 5 socios menos en esta reunión de mañana que la reunión pasada en la tarde. Entonces, yo pregunto, ¿vamos a decidir democráticamente si seguimos en la mañana o en la tarde? Michelle, Sí. yo te contesto. La reunión, esta propuesta está contemplada para la próxima semana en la asamblea, ya que es la asamblea la que aprobó el horario, entonces la próxima semana en asamblea pondremos la consideración. Y al contrario, me parece súper interesante lo que acabas de mencionar como dato estadístico para tomar una decisión basados no solamente en las percepciones, sino en cómo los socios han asistido, si más en la mañana o más en la tarde. Y eso para la próxima semana es un dato bien importante, Michelle. Gracias. Tengo otra pregunta. Se nos mandó la lista de socios y constamos como que tenemos 34 miembros, pero yo tengo 35. Hay uno que falta en la lista, que es Joseph Sina. ¿Él renunció o sigue siendo miembro? Si me permiten, el que no consta en la lista es Joseph China. Sí. Y eso es una cosa que tenemos que tratar en el directorio, pero como ya sé, él en una forma enfática ha dicho que no quiere participar. Y hay ciertos problemas de su trabajo, etc. Yeah. Ok. Gracias. René, te me habías pedido de ahí. Fernando. A ver, yo tenía 2 temas que quería conversar. El uno es, no me quedó claro cuál es el periodo que va a estar la Pili como presidenta, de qué año a qué año, porque no se mencionó. 2021-2022. Ah, ya, ok. Y el segundo quería ver, sé que Odd ha estado preocupado porque no se termina el proyecto de Yanacocha. Yo sugeriría que Odd, si quiere, puede subir a Yanacocha, yo no tengo problema. Sí, me parece oportuno que Odd suba y termine el proyecto como quiere. Nada más, gracias. Fernando. Estás con el micrófono apagado, Fernando.
¿Ahí me escuchan? Sí. ¿Aló? Ya. Mira, dos cositas. La primera, el reglamento dice, los estatutos que fueron aprobados por el club, que las sesiones son a las 7:30 de la mañana. No hay para qué instalarse de nuevo. Habría que cambiar los estatutos. No. A ver, ¿por qué razón si tenemos que respetar los estatutos? Ahí no sé, Juanito, si puedes hablar. La información que me dieron, Fernando, fue que esto se decidió en asamblea y que en asamblea se debe solicitar el cambio porque hay muchos compañeros que prefieren el horario de la tarde. Juanito. ¿Para qué sirve el reglamento entonces, pues? Mira, simplemente la situación general ha cambiado. Esta situación que vivimos ahora no se conocía en absoluto en el momento en que se decidió en el reglamento la hora de las sesiones. No hay ningún impedimento para que la asamblea del club, el máximo organismo del club, decida otra cosa o mantener lo mismo. Es posible. Tienes que reformar los estatutos. Para algo tienes reglamento. Porque si no, ¿para qué sirve que después una asamblea venga y cambie lo que se le ocurra? Pues no es así, perdóname. Está Carlos Riofrío ahí, pregúntale a él como abogado y él nos puede dar ese punto. Pregúntale a Carlos Riofrío. Ya, no hay problema, vamos a revisar eso y de acuerdo a lo que lleguemos vamos a tratarlo. Si es posible tratarlo en la asamblea, se tratará en la asamblea. Eso lo vamos a revisar, Juan Ramón. Sí, correcto, Juanito. Sí, yo también he revisado el reglamento y la asamblea tiene la capacidad, como tú dijiste, Margis, organismo, de tomar las decisiones de reforma del reglamento, reforma de estatutos, de reforma de todas las acciones. Por eso... Reforma de reglamento, que es muy diferente. Ahí está Carlos Riofrío, pregúntale, él es el abogado y el que hizo los estatutos. ¿Por qué no le preguntas a él, presidente? Bueno, ya le voy a llamar a Carlos Riofrío para preguntarle. Ya. No dice nada. Eso es lo uno. Y lo otro sería bueno escuchar dos palabras de Pilar Palacio, que sería bonito en 2 minutos nada más. Gracias, eso es todo. Por ahora Pilar ha sido propuesta. Por eso, pero esperemos que sea nominada. Pilar. Sí, exactamente así. Hay que respetar un proceso para que se haga cualquier designación o elección. Yo simplemente quería agradecer la confianza, pero como a los del comité, que para mí es un gran honor y también una gran responsabilidad, y que sigamos los procesos y que que veamos lo que pase y que siempre seamos conciliadores, ¿no? Tratemos de salir adelante, tratemos de arreglar las cosas siempre como hemos sido y que con mi apoyo, cuenten con mi apoyo para lo que sea. Igual Juan Ramón, ahora en tu presidencia cuenta con mi apoyo para lo que sea y sí, vamos siempre adelante. Eso es todo. Gracias, Pilar. Pero chévere que no renuncies al comité de propuestas de... Súper interesante. ¿Qué cosa? A la presidencia de proyectos hubiera sido un gran apoyo para eso, Pilar. Sí. La verdad es que yo estaba un poco cansada, incluso un poquito con problemas de salud, y lo conversé muchísimo con el comité de proyectos de estos días y la motivación. Hay 2 pilares que fundamentan el rotarismo, ¿no? El uno es la amistad y el otro es el apoyo a los demás. Y en este año también pensaba un poquito retomar eso, retomar un poquito mi salud, cuidarme un poco, bajar un poco el ritmo y, si Dios quiere, poder apoyarles el próximo año. Yo ya me he puesto a órdenes de Mel para apoyarle a ella, no como presidenta, porque no necesariamente uno tiene que tener el cargo de presidente para dar el apoyo que se requiera. Eso es. Así que cuenta conmigo. Muy bien, Pilar. Si no tenemos otro punto varios, compañeros, la prueba cuádruple. ¿Sí? De lo que se de piensa, lo que se piensa, se dice o se hace. O se hace. Es la verdad. Es equitativo para todos los interesados. Creará Creará buena voluntad y mejores amistades.
Será beneficioso para todos los interesados. Tengan un buen fin de semana. Gracias, compañeros. Gracias, Un buen César. fin de semana. Felicidades. Hasta luego. Gracias. Qué gusto verlos. Que estén bien. Chao. Gracias por venir. Chao. Un abrazo, amigos. Nadie quiere irse. Qué bueno.